Desde tiempos antiguos, el centro ceremonial de Chalcatzingo en el estado de Morelos ha sido el lugar donde los hombres hablan y la naturaleza escucha. Este año el llamado volvió a escucharse en la Ceremonia Nacional de Pedimento de Lluvia, donde más de 100 graniceros, tiemperos y médicos tradicionales unieron sus voces para invocar las aguas y bendecir a la tierra con generosas cosechas. Pedimos a Dios y nuestros ancestros que nos protejan y no dejen de darnos el agua, que es lo que es el vital para la vida de uno y lo del campo y la tierra. Trato de calmar el mal tiempo y en donde no llueve con esta sequía, pues atraemos el agua. Yo atraigo el agua. Sí, pues más que nada es una bendición, ¿verdad? Que se conecta con nosotros los humanos, de ahora sí que nuestros ancestros y la madre tierra. Y pues el estar aquí, ¿verdad? Presente, pues también estamos llenos de mucha energía y de mucha bendición. Aunque la tradición de pedimento de lluvia se remonta a tiempos antiguos y muchos la han dejado de practicar, aún existen personas sabias que conocen el idioma de las nubes. Soy parte por el rayo, por ese don que me he recibido. Yo creo que soy parte del tiempo, de la lluvia. Yo creo que en general todos los seres humanos podemos pedir y todo se nos va a dar, siempre y cuando sepamos pedir. Darle a la tierra lo que le corresponde, y la tierra necesita agua, hay que pedir agua. Hay que estar en contacto con el tiempo y con la vida. En Chalcatzingo, la sabiduría antigua de los pueblos originarios aún vive. Y mientras haya quienes pidan con el alma, el agua sabrá cómo regresar.